Buenas noches a todos los que participan en este diplomado internacional en línea de Cultura Universal y Transformación Integral. También parte del tronco común de los sistemas de formación de Yamines que estamos compartiendo, que hay varios programas que a la vez son diplomados y a la vez son un sistema de formación de Yamines. Eh, Hoy tenemos nuestro cuarto tema. eh, Junto con los siguientes dos va a ser una presentación de los tres grandes maestres de este gran movimiento, la Gran Fraternidad Universal, em, y fundamento también en particular de este grupo, de esta organización de la red GPU. Eh, este primer maestre que vamos a hablar el día de hoy, su vida, su obra, sus enseñanzas, es el maestre Sun Wukong, también conocido con otros nombres como Dujal Kul y como el tibetano. El nombre de la presentación se llama La voz del tibetano. ¿Cuáles son nuestros objetivos de esta presentación? Bueno, vamos a revelar, a mostrar, a compartir la esencia, lo fundamental de su enseñanza. Tiene una obra vasta, tiene una vida vasta. Nos vamos a enfocar mucho en esta versión más moderna de él o su parte de su vida de él, conocida como el tibetano. Vamos a hablar de su esencia, de su vida, su pensamiento y su misión espiritual, ¿verdad? Vamos a hablar o vamos a mostrar su camino, su obra, su legado y cómo todo este conjunto de aspectos de la vida del tibetano nos ofrecen un modelo bastante claro y al mismo tiempo accesible para el crecimiento espiritual de nuestra época. Eh, Aquí buscamos o lo que intentamos es inspirar, es clarificar y orientar a los participantes en las enseñanzas de este gran maestre, el maestro Sun Wukong, y mostrarlos de una manera práctica, como un mapa general para vivir como él lo plantea desde el alma y también como él lo plantea integrando amor y sabiduría, ¿verdad? También habla de este lado la importancia de la voluntad. Y por último, donde culminaría todo esto es crear un camino consciente de servicio, ¿verdad? Y de evolución. Entonces, esa es nuestra intención o nuestro objetivo. Aquí está la agenda completa. No vamos ahorita a leer todo, vamos simplemente las partes principales, pues tenemos una introducción y el contexto histórico, como todos los grandes líderes responden al momento histórico y, y del lugar donde se expresan, donde se manifiestan. Hablaremos brevemente acerca de rasgos o aspectos de su vida, sobre todo en esta versión nueva o la más reciente como el tibetano. Eh, Desde luego hablaremos la obra, no vamos a hablar de toda la obra, es una obra extensa, muy profunda, obviamente recomendada que todos la estudien, ¿verdad? De la obra escrita en esta etapa como tibetano a través de Alice Bailey, de 19 libros. Aquí hablaremos de las dimensiones principales de su obra. Desde luego también hablaremos cuáles son los legados. Hablaremos de cuatro legados que nos ha dejado este maestre. Igual las enseñanzas principales, son seis enseñanzas principales, y luego cómo todo esto se puede aplicar a la vida cotidiana, a nuestro crecimiento personal, ¿va? Y desde luego un resumen, una síntesis de todo esto. Entonces empezamos, como dijimos, el bloque uno, que es la introducción y el contexto histórico de esta nueva etapa o de esta última etapa conocida del tibetano. Eh, entonces, hablaremos de el lugar que tiene esta figura en la historia espiritual moderna. Para mí, y creo que para muchos, eh, esencial, fundamental, clave para entender eh, esta nueva era y entender las enseñanzas y
las bases de las enseñanzas para esta nueva era, junto con los maestres, el doctor Selle Reynaldo Laferrière y el maestro Estrada, que vamos a estar mencionando en las siguientes dos temas de estudio de este círculo de formación de Yamines y de este diplomado internacional. Eh, Algo que se sabe acerca de estas grandes figuras, estos grandes maestros de la humanidad, es que eh, coinciden con momentos históricos, con momentos, particularmente grandes etapas de crisis, grandes momentos de transición eh, y cansancio espiritual, ahorita hablamos de esto, y desde luego la culminación de una era, la era astrológica de Piscis, el nacimiento de una nueva era cósmica, la nueva era de Acuarios. ¿Y por qué cansancio espiritual? Pues porque las formas de espiritualidad de la era pasada empiezan a ya no tener eco, empiezan a no tener, eh, no son atractivas porque ya no van correspondiendo a la nueva vibración. Entonces, es en estas épocas, en estos tiempos, en estos lugares, y repito, la transición de las nuevas eras es quizás el más claro, ¿verdad? Grandes maestros aparecen para dar cierre a una era e inicio a la siguiente, pero también suceden de diferentes momentos, diferentes épocas, para diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, en esta era moderna de transición del área de Pisces al área de Acuarios, pues hay una corriente y le podemos llamar silenciosa porque es desconocida a la gran mayoría de los seres humanos. Poco a poco, a lo largo de estos em, casi, em, podríamos decir, 75 años más o menos de la era de Acuario, 1948. Espero mi cálculo sea aproximadamente correcto. No, 77, mayor precisión. Pues poco a poco ha ido creciendo y cada vez ha llegado a más y más gente, sobre todo en el área hispanohablante, en todo el continente americano, ¿verdad? Parte de Europa, este movimiento, y que sus raíces históricas de esta versión moderna empiezan justamente con el maestre, el tibetano. No quiere decir que no hubo un proceso anterior, o sea, en las sesiones anteriores vimos cómo la sagrada tradición iniciática es, se va manifestando en diferentes movimientos, diferentes grupos, diferentes corrientes, diferentes eh, tradiciones, ¿verdad? Es una sola tradición, pero va tomando fuerza, forma en diferentes momentos y en diferentes culturas. En esta versión moderna, el tibetano, repito, es el iniciador de esta versión moderna, ¿verdad? Aunque sus antecedentes de este movimiento están en la teosofía y a su vez en otros movimientos, como ya lo vimos en sesiones pasadas. Y decíamos que es silenciosa, pues porque es la naturaleza del fenómeno, ¿verdad? No todos están listos para las nuevas corrientes, anticipando tan fuerte. Estamos saliendo de una, apenas estamos entrando a la otra y todavía no se comprende, no se percibe por completo. Estos grandes líderes tienen esa intuición, tienen esa conciencia cósmica y tienen esa percepción de fondo temporal que permite anticipar con mucho tiempo hacia dónde va el movimiento de la conciencia. ¿Y cuál es el objetivo? Pues ayudar al ser humano a recuperar esa dirección interior, ¿verdad? Este siglo XX, los años 1900, ¿verdad? Eh, el tibetano, conocido también como Dujal Kul, decíamos, no era un maestro folclórico, no era un maestro, eh, eh, no era una figura mítica tampoco, no era, realmente nunca se constituyó ni se llamó a sí mismo como un gurú, ni tuvo un grupo, ¿verdad? Em, que lo siguiera. Era un instructor interno, si nos permiten usar este palabra, este concepto, a diferencia de
un instructor externo que es más público, que llega directamente a mucha gente, que mucha gente lo puede seguir, ¿verdad? Em, y como históricamente ha habido, esto se ha dicho en la tradición espiritual, que hay instructores, que hay maestros, que hay seres de alta conciencia que operan fuera de los reflectores, que operan de una manera anónima, de una manera em, discreta, ¿verdad? Y sin embargo, como en el caso de él, tienen impactos profundos en la conciencia colectiva, ¿no? Es el caso de Tuja Kul, el tibetano, ¿verdad? Eh, es un gran instructor, gran instructor de sabiduría, como otros grandes instructores de la humanidad. Son seres que han trabajado en sí mismos, que han cultivado, que han desarrollado, que han expandido la conciencia al grado donde ya no solo es el trabajo que hacen sobre sí mismos, sino empieza a trascenderlos y empiezan a colaborar, a apoyar, a trabajar en el bien común para la evolución de la humanidad, la evolución de todos. Eh, y también la variedad que toma estos trabajos espirituales, pues son de muchas maneras. Unos son en forma de movimientos políticos, otros son en forma de movimientos artísticos, otros lo hacen de manera más tácita como un movimiento espiritual, y hay otros que lo hacen desde templos invisibles o desde un lugar de mayor invisibilidad, ¿verdad? Y a través de estos niveles internos de conciencia. Al igual que otros grandes maestros de la humanidad, no imponen, no vienen aquí a imponer nada, más bien vienen a seguir un orden que viene del cosmos. La nueva era de Aquarius trae consigo una serie de energías, de resonancias que se empiezan a influenciar los procesos biológicos, los procesos psicológicos, los procesos espirituales. Tampoco reclutan, no se trata de un tema de canalizar conciencias, de control de masas, no se trata de chantajear, de amenazar, no, no se trata de nada de eso, ¿verdad? Y en este caso, y de verdad es creo que el caso de casi todos los grandes maestros de la humanidad, en el sentido profundo, no fundan religiones. De hecho, podríamos decir que las religiones se fundan como movimiento social, como movimiento institucional, se fundan posterior a estos maestros, ¿verdad? En lo general. Eh, eh, entonces, es el caso, pero algunos particularmente, de manera mucho más clara y tácita, como es el de tibetano, no fundó un movimiento. Su misión de él era clara, era también discreta, decíamos, silenciosa, y él fue que empezó a iluminar ciertos principios que favorecían o que permitían a los seres humanos que entraran en contacto con estos principios a comenzar a despertar el alma. ¿No? No, no a desarrollar el alma, es más bien despertar algo que ya está ahí a través de un proceso de resonancia. Iremos profundizando a lo largo de esta conversación y de esta manera crecer, expander, avanzar espiritualmente, evolucionar espiritualmente. Así las enseñanzas de este maestre, el tibetano, pues se vuelve una de las expresiones más maduras, ¿verdad? Más maduras a ese nivel. Es una enseñanza, eh, va para un nivel de conciencia más elevados. Hay maestros que su enseñanza es más para las masas, eh, y a veces se conoce poco de su enseñanza profunda, más elevada, que va a los discípulos más cercanos, más elevados. En el caso del tibetano es como al revés. La enseñanza es mucho más profunda y más elevada y no es una enseñanza necesariamente para que llegue a las masas, ¿verdad? Espero, espero ser correcto en mi interpretación y si no, pues ustedes tendrán la última palabra, ¿vale? Es profunda, es coherente a lo largo de sus libros, ya lo veremos a lo largo de esta presentación. Eh, y es, como decíamos, una de las expresiones más maduras, profundas y coherentes de la sagrada tradición iniciática.
Entonces, hablemos otra vez, como decíamos hace rato, del momento histórico de su aparición. Surge en un momento de complejidad, ¿verdad? Eh, Posterior o casi inmediatamente después, eh, o alrededor de dos guerras mundiales, ¿verdad? Eh, Aunque algunos de sus libros del tibetano fueron escritos antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Eh, hubo pues todo el siglo XX, los 1900, hubo diferentes crisis económicas en diferentes regiones del mundo, no olvidemos la Gran Recesión, ¿verdad? 1929. También es un colapso de viejos sistemas religiosos. Y no hablamos solo del cristianismo, sino hablamos de, en muchos lugares del mundo ha habido a lo largo de los últimos 100 años un desencanto con los líderes o, como decía Osho, pseudo líderes religiosos eh, de varias de estas instituciones, ¿verdad? También es una época que, que alcanza o mantiene hasta cierto grado la ciencia moderna un estatus importante y relevante. No sé si el siglo XX sea su pico, me parece que fue más el siglo XIX, los 800, o por ahí compartido en un sentido u otro. Y lo digo porque a lo mejor sí alcanzó el máximo poder y máxima influencia en el siglo XX, en los 1900, pero también es cuando empiezan a suceder algunos de los momentos más críticos hacia este paradigma de la ciencia. Hay ruptura de todo tipo de paradigmas políticos, económicos, sociales, culturales, eh, y también por todo esto o con todo esto, también un gran deseo, y creo que hasta la fecha, de una búsqueda espiritual. A lo mejor no le llaman búsqueda espiritual, pero es una búsqueda de sentido, podríamos llamar, ¿verdad? Y también grandes vacíos de dirección, porque no se encuentran en los grandes líderes políticos, con sus excepciones, ni en los grandes líderes sociales, ni en los grandes líderes de la economía, ni en los grandes líderes de la ciencia, con sus excepciones, como lo hemos visto por ahí en nuestro diplomado de ciencia y espiritualidad. En general, hay un vacío de liderazgo en la vida contemporánea, un gran vacío de sentido, ¿verdad? Entonces, diríamos que esta humanidad en estos últimos 100 años ha estado entrando en otra fase evolutiva, ¿verdad? Pero simultáneamente sin herramientas claras e inmediatas, accesibles, conocidas públicamente para navegarla. Ese es uno de los grandes retos del ser humano moderno y lo iremos revisando y, y- y, em, fundamentándolo a lo largo de este programa. Y desde luego, como decían ustedes, la intención no es establecer ninguna verdad, no hay una verdad absoluta, no es la intención, y ustedes podrán o tienen la última palabra, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en este contexto que estamos dando, pues el tibetano ofrece algo bastante extraordinario e inesperado. Y eh, es una etapa evolutiva. Fíjense bien la palabra clave aquí. Es un modelo de espiritualidad adulta. Es muy interesante esto porque creo, creo que es el modelo contemporáneo y el modelo propuesto de una nueva espiritualidad. Porque podríamos decir que más o menos las formas de espiritualidad a través de las instituciones religiosas más grandes de la humanidad de los últimos 2000 años y más allá, son modelos de espiritualidad un poco más, con todo respeto, más infantiles. Es decir, una espiritualidad que pide una creencia, a veces una fe ciega, eh, eh, que pone al ser humano en una posición de desempoderamiento,
donde el líder es el que tiene la sabiduría y la masa está a expensas de los líderes, ¿de acuerdo? Ah, esto espero expresarlo de manera sencilla, no con la búsqueda de un juzgamiento, una crítica, igual que en la etapa evolutiva humana. No vas a poder tratar a un niño de 5 años, de 3 años, como si fuera ya un adolescente, ni a un adolescente como si fuera un adulto. Uno tiene que vivir sus etapas. La humanidad ha venido sus etapas, ¿verdad? Entonces, esta nueva espiritualidad adulta sería una espiritualidad libre de supersticiones. Por eso, y ya lo veremos con las enseñanzas del doctor de la Ferrier, que de alguna manera para los que queramos verlo es una continuidad del trabajo el maestro Sugo Kun, el tibetano, y hay propuestas de vías de espiritualidad, como es el yoga, como es el arte y como es la ciencia, ¿verdad? Libre sin supersticiones. En su momento hablaremos de ejemplos de estas posibles vías y por qué se distinguen o por qué corresponden a una espiritualidad más adulta, sin intermediarios, ¿verdad? Y sin promesas mágicas. Entonces, este camino, la conciencia es central, la conciencia, ¿verdad? Es una palabra muy usada en la vida moderna, en la vida moderna, la cultura moderna, diríamos así, en los paradigmas humanos es muy usado y desde luego en los movimientos espirituales también es muy usado, ¿verdad? Pero creo que con el tibetano, inaugura este foco, ¿ah? La conciencia como algo, como un proceso, como un fenómeno, como una entidad central. La claridad es ética, el servicio es la meta, ¿verdad? O sea, conciencia, punto de partida o punto central, con claridad, ¿verdad? Para el servicio y simultáneamente la transformación interior no como ritual, sino como una realidad. ¿M? Entonces, este modelo que ofrece el tibetano era, como dice aquí, pero tiene vigencia, sigue siendo un mapa para tiempos de confusión, a pesar de que se hizo a 100 años, porque recordemos que las enseñanzas de muchos de los maestros espirituales son enseñanzas no para una década o para una generación de 20 años, si, si, si así le diéramos un término a cuánto dura una generación, que cada vez los sean más cortas, pero son enseñanzas que trascienden, muchas de las enseñanzas de los grandes maestros espirituales son de siglos, ¿verdad? Pensemos en el budismo, pensemos en el cristianismo. 2000 años después, pues siguen siendo muy valiosas y lo seguirán porque son enseñanzas de la esencia del ser humano, ¿verdad? Entonces, este mapa que hace el tibetano sigue siendo presente, sigue siendo vigente para estos tiempos que siguen siendo de confusión. Yo no sé, yo imagino, a ver, la edad que tengo yo y desde pequeño tuve ese interés en observar estos fenómenos de la conciencia y espirituales por las razones que quieran, no solamente quiero mencionarlo. Y durante todo este periodo, eh, eh, no sé si había más confusión entonces o ahora, ¿verdad? Tampoco se trate de una competencia o es necesario establecerlo, pero creo que muchos estaremos de acuerdo que esta confusión ha estado presente durante un siglo, por lo menos, eh, particularmente, creo yo. Eh, entonces, este mapa de Maestro Sun, y entraremos en detalle. Fíjense bien, puede pasar de este ego, de este egocentrismo, que es uno de los distintivos de las sociedades modernas, el egocentrismo, el yoísmo, hacia la cooperación. Esa es una de sus propuestas. Otro es pasar de estos dolores o de este dolor
Y no me referíamos solo al dolor físico producido por las enfermedades, que en el fondo son las mismas causas de los dolores psíquicos, ¿verdad? Eh, y pasar a una visión, a una percepción de mayor luz, de lucidez, ¿verdad? Y también pasar del caos a un mayor o mejor orden y más profundo. De todo, interno, externo, social, cultural, espiritual, múltiples órdenes en los que nos estamos moviendo y nos seguiremos moviendo hacia los futuros, hacia un futuro, como muchas tradiciones dicen, un futuro muy probablemente de luz, ¿verdad? Muy bien, entonces hablemos de Alice Bailey o Bailey, a ver cómo lo pronunciarían correctamente, ¿verdad? Cada quien puede tomar su forma de hacerlo, en el caso de nosotros español, pues pronunciarlo de una manera adaptada a nuestro idioma o en el posible idioma original, que me parece sería en inglés. Entonces, Alice N. Bailey, ¿verdad? Fue esta mujer que era en su momento, una gran líder del movimiento teosófico, ujú, que contribuyó mucho y en su momento quiso hacer algunas reformas de fondo, pero pues la organización no le permitió, todo esto es hasta donde lo conozco yo, y ella creó un movimiento independiente que no trascendió, no se hizo un movimiento en número de personas, ni tampoco en alcance de países o de tiempo histórico. Sin embargo, por ahí para los estudiosos sí tocó algunas mentes muy importantes de fines del siglo perdón, fines del siglo XIX, sí, y la primera mitad del siglo XX. Para los que quieran profundizar, lo pueden encontrar esta información. Pero lo que nos toca aquí es hablar de que esta obra de 19 libros del tibetano llegó a través de esta mujer, Alice M. Bailey, inglesa, ¿verdad? Y que no buscaba un protagonismo. Eh, Fue madre, fue escritora, como ven en su biografía y lo que le acabo de contar, pues una trabajadora incansable y fue una estudiante seria, una de las grandes mujeres contemporáneas de la tradición espiritual, ¿verdad? Alice Bailey, enorme, igual que Annie Besant o Blavatsky y muchas otras que más contemporáneas. Pues Alice Bailey es una de ellas, ¿verdad? Y aquí hay una cosa importante que aclarar. A diferencia de otras transmisiones, ¿verdad? Que se hacen a través de una especie de mediumidad, mediumnidad, mediumnidad, ¿verdad? Em, lo que ocurrió entre el tibetano y Alice N. Bailey no ocurrió ni por mediumnidad, ni por trance, ni por una canalización inconsciente, ni perdió el control mental. Ella describe el proceso de esta manera. Estoy o estaba despierta, estaba consciente, no escuchaba voces, recibía ideas completas, claras, luminosas y las escribió. ¿De acuerdo? Así es como ella se refiere a ese proceso. Bien. Eh, a esto el nombre que le da o le dan es una telepatía consciente. Algunos de nosotros, cada vez, digo, sé que no es en un número enorme, pero hay gentes que han experimentado de maneras breves, de maneras sutiles, formas de telepatía. Y sabemos, tampoco es el tema aquí, pero para aquellos que quieran estudiar un poquito más, pues está el fenómeno de las neuronas espejo, ¿ah? Donde dos seres humanos que establecen algún tipo de comunicación, de vínculo, se han hecho estos experimentos científicos,
y por momentos se activan zonas del cerebro simultáneamente o uno antes y luego después. ¿Ah? Neuronas de espejo, este fenómeno le llaman, o especulares también le llegan a llamar. ¿Ya? Entonces es esto como cuando, por ejemplo, a mí me da el ejemplo porque digo, yo me acuerdo de niño, algunos lo habremos hecho, lo ven ahí que de pronto yo veía el box y de pronto al rato estaba yo viendo el box y moviendo mis brazos y mis manos como si yo estuviera peleando. Entonces, a algunos nos ha pasado cosas por el estilo, ¿verdad? Y también, entonces hay un fenómeno de transmisión neuronal. Y luego si esto lo equiparamos con el hecho de que también científicamente a través de la resonancia magnética funcional han visto que se puede predecir con alto nivel hoy día. Por ahí hay artículos sobre esto, videos sobre esto, donde se puede predecir en qué está pensando alguien a través de la medición de sus actividades en ciertos conjuntos de lugares en su cerebro, a través de la resonancia funcional. Entonces, si combinamos los dos principios, si una actividad neuronal en puntos específicos es un pensamiento y alguien más puede responder o por resonancia activar zonas en su cerebro semejantes a la de otro, pues podría en un momento dado replicar o tener la experiencia del pensamiento de la persona A, lo podría estar experimentando la persona B. Entonces, el tema de telepatía, la ciencia va acercándonos a eso, ¿verdad? Es algo que pudo, o que así lo describe Alice Bailey, que ocurrió entre ella y el tibetano, ¿verdad? Una colaboración lúcida entre una mente interna avanzada y una mente humana preparada. Ujú. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Por lo que decíamos hace rato, 19 libros que hoy forman parte de estos cuerpos o conjuntos de doctrinas espirituales y quizás una de las más profundas del siglo XX. Eso queda a ustedes a juzgarlo. A mí me lo parece, ya hemos puesto algunos de los motivos por los cuales lo pensamos de esta manera. La otra, ya lo verán a través de la presentación. Y la otra más es porque el fundamento de después dos hombres en una cierta secuencia lógica que han impactado, influenciado la humanidad ya en corto tiempo y otra vez por sus resultados los conoceréis. Entonces, me parece que es un trabajo muy importante. ¿De qué tratan estos libros? Pues tratan de principalmente pues temas fundamentales, ¿verdad? Fundamentales para la vida. Una es el alma. ¿Ah? Aquí hablaremos un poco más sobre la importancia de este tema, pero también el alma y la personalidad, o sea, como una dualidad que en su conjunto forman una unidad y que tiene una función estratégica en la evolución humana moderna. La otra es la evolución de la conciencia. Decíamos que la conciencia es un tema central de Alice Bailey, es un tema central de la espiritualidad moderna. No necesariamente, aunque ya existía algo de esto, pero no necesariamente con esta explicitez que tenemos en las tradiciones modernas, particularmente las que siguen después del tibetano. Eh, la meditación creadora, otro tema muy importante y que seguirá teniendo mucha influencia en la siguiente era, en el futuro. Lo iremos desarrollando porque también es parte de estos procesos conscientes que vamos aprendiendo y que los seguiremos desarrollando. El servicio, la misión de la humanidad, ¿verdad? ¿Para qué estamos aquí como seres humanos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro sentido como humanidad? Los siete rayos, también veremos un poco sobre eso, la nueva era, que ya le hemos mencionado, y la estructura espiritual del planeta. Y aquí destacamos que para él no fue su función, no fue su intención fundar una religión, que seguramente lo pudo haber hecho si tenía esa intención. Tampoco era crear un grupo nuevo, aunque
aunque hubo un grupo, hay un grupo de gentes que se han unido para seguir las enseñanzas del tibetano, ¿verdad? eh, Están en diferentes partes del mundo, su sede está en Nueva York, se llama la Escuela Arcana, ¿verdad? Pero no es la intención, lo verán en el texto, el propósito fundamental del tibetano. Y por lo tanto, tampoco el establecer una autoridad externa. ¿M? ¿Cuál era el propósito? Pues ayudar a los seres humanos a que despertemos nuestra propia autoridad interior, la cual sería nuestra alma. Muy bien. Bueno, vamos a dar una breve introducción a Sun Wukong dentro de esta corriente, ¿verdad? Eh, Sun Wukong no entra aquí como un personaje aislado, ¿verdad? Tampoco un maestro ajeno y no alguien que vive fuera de esta tradición, sino como una expresión humana de la misma corriente de conciencia que representa el tibetano. Entonces, eh, es muy interesante porque decíamos que al tibetano se le conoce de diferentes maneras, Dujal Kul, Subukun. Eh, Allí entra el misterio de este personaje. ¿Ah? No voy a irme tan lejos, ¿verdad? Pero es un personaje que ha existido a lo largo del tiempo en diferentes culturas, diferentes épocas, con diferentes nombres. No es la excepción. Hay historias. En Occidente tenemos por ejemplo, Saint Germain. Hay leyendas, hay mitos donde Saint Germain eh, se le vio a lo largo de siglos, así a la leyenda, donde no se le veía que envejecía, ¿verdad? Y algunos dicen que hubo varios personajes históricos, que era el conde de Saint-Germain, que tomaba esa personalidad. Por ejemplo, se atribuye al conde de Saint-Germain haber sido Shakespeare. No estoy aquí para afirmar o negar ambos casos, pero es un ejemplo nada más. Bueno, Sukun es algo parecido, ¿verdad? Con relación al tibetano. Entonces aquí podríamos saberlo de muchas maneras, ustedes sacan su propia conclusión. Sí, pero sí podríamos decir que hay una resonancia por vibración entre Sukun, ¿verdad? ¿Por qué temas? Pues por la claridad interior y también por la misma función espiritual. ¿No? ¿Cuál es esa función espiritual? Pues la de un instructor silencioso, ¿no? Un guía interno que ayuda a otros a ordenar su mente, a despertar su alma, y no desde el dogma, no desde la autoridad, sino desde la presencia. ¿No? Entonces, por eso esta presentación, pues no es solo un homenaje histórico, que eso es lo más importante, es un mapa para que comprendamos la vida de un instructor auténtico, su obra, su pensamiento, su legado, sus enseñanzas, y cómo este legado nos puede servir a todos a nuestro crecimiento espiritual. Entonces, aquí la intención es que cada participante descubra, ¿verdad? Que lo que vive el tibetano lo encarnó su Ukun. Repito, que cada participante lo descubra, que lo que vive o vivió el tibetano lo encarnó Sun Wukun, ¿verdad? Y lo que enseña en sus libros no está lejos de nosotros, ¿verdad? Entonces, este camino que nos pone el tibetano y que para mí modo de pensar e intuir, le da continuidad el doctor de la Ferrier y después el maestro Estrada, ¿verdad? Es un camino, marca un camino y está disponible, ¿verdad? De un proceso profundo interior que sí es posible. ¿Para qué? Pues para formar una vida con más luz, una vida más luminosa, más consciente y desde luego más libre y con ello más responsable y más verdadera. Muy bien. Bueno, aquí vamos a terminar por ahora este primer bloque de esta, de esta serie de bloques, de esta serie dedicada
a la vida, obra, pensamiento, enseñanzas y legados de Sun Wukong, el tibetano. Tengan una bonita noche o tarde, porque algunos de ustedes estarán viendo en diferentes horarios y otros pues lo estarán viendo después en nuestras plataformas a través de nuestro programa en línea. Bien, linda noche, hasta luego.